Hola, en este video vamos a hablar de algunas nociones que ustedes ya conocen de la oferta y la demanda y vamos a repasar algunos conceptos fundamentales de este tema. Esto les va a servir para su curso de introducción a la micro y les recuerdo que durante el semestre vamos a estar repasando y vamos a estar evaluando algunos de estos temas que ustedes ya vieron. Al finalizar este video, ustedes serán capaces de identificar por qué las funciones de oferta y demanda se construyen de esa forma. Y recordemos que la oferta y la demanda son funciones, es decir, cumplen con la definición matemática de lo que es una función. Básicamente, para cada elemento del argumento hay solo un elemento del rango del recorrido. Para cada elemento del dominio hay solo un elemento del rango. Y por lo tanto, recuerden sus conceptos, el concepto que aprendieron de lo que era una función matemática en secundaria o en la clase de álgebra. También vamos a poder identificar los supuestos detrás de las funciones de oferta y demanda, modificar la oferta y la demanda cuando cambie alguno de los supuestos subyacentes, visualizar algunas funciones de oferta y demanda especiales, explicar qué es el equilibrio de mercado en la economía, predecir qué sucede fuera del equilibrio, predecir qué sucederá con el equilibrio cuando cambie algún supuesto de la oferta y la demanda, o la demanda, y visualizar lo que es la agregación de curvas. Esta es una función de demanda bastante sencilla en la cual tenemos el precio de un vaso de helado y la cantidad de vasos de helado que un consumidor o una consumidora va a querer demandar. Entonces, vemos, por ejemplo, que si el precio del vaso de helado fuese $0, esta persona demandaría 12 vasos de helado, pero a medida que aumenta el precio, es decir, va aumentando a 0,50, 1, eh, esta persona estaría dispuesta a consumir o a comprar menos cantidad de vasos de helado, porque básicamente a medida que se hace más caro el helado, se me hace más costoso comprar helados y por lo tanto decido utilizar mi dinero en comprar otras cosas probablemente o quizás ahorrar. Entonces vemos que una caída viceversa, una caída en el precio va a aumentar la cantidad demandada de vasos de helado. No se dice que aumenta la demanda de vasos de helado, se dice que aumenta la cantidad demandada, porque en el fondo la variable que está aquí en el eje de las X es la cantidad demandada. La función de demanda agregada es básicamente la suma horizontal de las funciones de demanda individuales de los diferentes consumidores que hay en el mercado. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos dos consumidores, Catherine y Nicholas, con dos funciones de demanda un poquito diferentes. Vemos, por ejemplo, que cuando el precio es 0, Catherine demanda 12 vasos de helado, mientras que Nicholas a ese precio demanda solo 7. Por lo tanto, la función de demanda agregada va a venir de la suma horizontal a cada nivel de precios de estas cantidades. Por ejemplo, a 0, yo sumo 12 y 7 y me da 19. A precio 2, yo sumo 4, que es lo que demanda Catherine, y 3, que es lo que demanda Nicholas, y tengo 7. ¿Ya? Entonces, de esa manera se construye la función de demanda del mercado, que es simplemente la suma horizontal de todas las funciones de demanda de los consumidores del mercado, básicamente. ¿Qué supuestos subyacen a la función de demanda? Aquí entra en juego lo que se llama, lo que los griegos llamaban el ceteris paribus. Ceteris paribus es un término que significa manteniendo todo lo demás constante. ¿Y qué cosas están constantes en la función de demanda? Bueno, todas las funciones de demanda asumen que los gustos son constantes, que los ingresos de los individuos son constantes, que los precios de los bienes, tanto complementarios como sustitutos de ese bien que se está estudiando, todos esos precios son constantes, que las expectativas que tienen en el futuro los consumidores son constantes y que el número de compradores es constante. Es decir, la función de demanda agregada asume que no hay consumidores nuevos entrando al mercado. La función de oferta es la misma lógica, básicamente, pero desde el punto de vista del productor o del oferente. Entonces, básicamente nos dice la cantidad que se va a ofrecer de un bien a diferentes niveles de precio. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos los oferentes de helado, que son los vendedores de helados o las heladerías, si se quiere. Y tenemos que el precio mínimo al cual van a querer ofrecer algo es $1. Y en ese caso van a querer vender un vaso de helado. Y si el precio fuese $1.50, venderían dos y así sucesivamente. A medida que va aumentando el precio, ellos están dispuestos a vender mayor cantidad de vasos de helado. Vemos aquí que a niveles de precio 0 se venden 0 vasos y a nivel de precio 0.50 se venden 0 vasos. Es decir, la función de oferta incluye este tramo que está aquí vertical. ¿Cómo se agrega la función de oferta? De la misma forma como se agrega la función de demanda, uno toma
las ofertas individuales de los oferentes individuales para tener la oferta del mercado y uno la suma de forma horizontal, es la suma horizontal. Por ejemplo, el precio 2, el oferente Ben ofrece 3 y el oferente Jerry ofrece 4, por lo tanto se suma 3 más 4 y nos da 7. Fíjense que aquí hay un problema, que es que Jerry solo ofrece a partir de 1, mientras que Ben ofrece a partir de 0,50. Es decir, Jerry tiene a 1,50 ofrece 2 copas de helado, pero a 1 ofrece 0, ¿ya? Que está aquí, a 1 ofrece 0, Jerry. Mientras que a 1, Ben ofrece una copa de helado. Por lo tanto, entre 1 y 0,50, la única oferta que se va a sumar va a ser la de Ben, porque la de Jerry es vertical en este aspecto. Entonces, aquí esta curva de oferta de mercado va a tener un quiebre. ¿Por qué? Porque la pendiente aquí va a ser entre 1 y 0,50, va a ser igual a esta pendiente. Es decir, no va a ser igual a esta pendiente, sino que va a ser mucho más inclinada, ¿ya? Este gráfico de la oferta de mercado no está completo, faltaría aquí la parte más inclinada que corresponde a el tramo entre $1 y 0,50, que representa solamente la oferta de Ben, ya que la oferta de Jerry en ese tramo es 0. ¿Qué supuesto subyace en la función de oferta? De nuevo, el ceteris paribus. ¿Qué cosas estamos asumiendo que son fijas? El precio de los factores, por ejemplo. Los factores son el factor trabajo, el factor tierra, el factor capital, por ejemplo, o todo lo que son insumos para la producción de esos bienes. La tecnología que uno utiliza, es decir, cómo uno combina esos factores para producir de forma eficiente. La disponibilidad de esos insumos, los impuestos que cobra el Estado, las expectativas de los vendedores, ¿verdad? ¿Cómo espero yo que sea el mercado? ¿Cómo espero yo que sea el gusto de los consumidores por el bien que yo estoy vendiendo? Y también el número de vendedores, es decir, la oferta agregada asume que el número de vendedores no está cambiando. Hay algunas funciones que son especiales. Por ejemplo, a veces la función de demanda puede ser vertical o casi vertical. Generalmente esto se da cuando estamos hablando de bienes de primera necesidad. Esto pueden ser, por ejemplo, ciertos medicamentos, o por ejemplo, mucha gente considera que la electricidad puede ser un bien de primera necesidad y por lo tanto tiene una función de demanda casi vertical. La oferta también puede ser vertical, por ejemplo, cuando no es fácil de aumentar o disminuir la cantidad ofrecida a medida que cambia el precio. Por ejemplo, es el caso de los asientos en ciertos anfiteatros, en ciertos teatros, por ejemplo, la cantidad de asientos. O también puede ser, por ejemplo, los cupos en las universidades, que no cambian mucho cuando cambian los precios, etc. Y también existen ofertas horizontales o casi horizontales, en la cual la cantidad ofrecida es dependiendo de lo que diga el mercado, pero puede ser, dado un precio, puede ser muy poca o mucha, porque está muy disponible este bien, ¿ya? Y estos son bienes que son particularmente abundantes. El equilibrio. Entonces, cuando se intersectan la curva de oferta y demanda, ustedes saben que se produce el equilibrio. Existe un precio de equilibrio, existe una cantidad de equilibrio. El concepto de equilibrio en economía eh, tiene que ver con que no existan fuerzas que empujen a las variables que están siendo consideradas a cambiar. De la misma forma como en una balanza, por ejemplo, cuando la balanza está en equilibrio está estática, no se está moviendo. Es decir, no hay nada que esté empujando la balanza a cambiar su estado. Cuando una balanza está en desequilibrio, estoy hablando de ese tipo de balanzas, por ejemplo, que hay en los pediatras o las balanzas que tienen a veces los abogados en sus escritorios, cuando esa balanza no está en equilibrio es porque algo la está empujando a variar, a cambiar su posición. Entonces, el equilibrio se da cuando la oferta y la demanda están intersectadas. Si el precio fuese mayor al precio de equilibrio, ¿qué sucedería? Bueno, habría un exceso de oferta. Y a ese exceso de oferta, ¿qué pasaría? Bueno, los oferentes estarían produciendo bienes que no se están vendiendo, que no están siendo demandados. Entonces, probablemente los oferentes van a hacer dos cosas. Una, van a querer bajar los precios para poder vender los helados. Y otra, que al día siguiente probablemente van a disminuir la cantidad de helados que ellos venden, que ellos ofrecen. Por lo tanto, si el precio de equilibrio fuese mayor si el precio fuese mayor al precio de equilibrio, la oferta iría disminuyendo poco a poco y a medida que el precio va cayendo, la cantidad demandada va aumentando poco a poco. La cantidad ofrecida disminuye y la cantidad demandada va aumentando. Entonces volvemos al precio de equilibrio. De forma similar, si el precio fuese menor al precio de equilibrio, habría un exceso de demanda, es decir, habría demandantes que quisieran comprar helados que no consiguen comprarlos y por lo tanto los oferentes viendo esto harían dos cosas probablemente. Uno, aumentarían la cantidad de helado que producen y dos,
irían aumentando el precio del helado que venden porque se darían cuenta que hay gente que se está quedando sin helado. Por lo tanto, si el precio fuese menor al precio de equilibrio, habría un exceso de demanda y eso haría que el precio progresivamente fuese aumentando hasta que lleguemos a un punto de equilibrio en el cual, de nuevo, no hay ningún factor que está empujando al precio a cambiar. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando hace mucho calor? Bueno, en ese caso, recuerden que habíamos dicho que los gustos estaban fijos. Si hace mucho calor, el gusto por el helado va a aumentar, es decir, la gente va a tener una tendencia mayor a querer consumir helado y por lo tanto la demanda se desplaza hacia la derecha. A cada nivel de precio va a haber una mayor cantidad demandada. A cada nivel de precio va a haber una mayor cantidad demandada. Y eso va a hacer que el precio de equilibrio aumente, porque si el precio no aumenta, inicialmente tendríamos una situación de exceso de demanda. Es decir, si el precio sigue siendo 2, la cantidad ofrecida sigue siendo 7, pero hay una nueva función de demanda, una función de demanda mayor a la anterior, a ese precio existiría un exceso de demanda que, como vimos antes, haría que el precio subiera. También podría pasar que un huracán destruya los cultivos de la caña de azúcar y haga que aumente el precio del azúcar. Y el azúcar es un ingrediente de la fabricación de helados. Y en ese caso, como los precios de los insumos están subiendo, cada cantidad que yo quiero ofrecer la voy a querer vender a un precio mayor. Es decir, si antes yo estaba dispuesto a vender un helado a este precio, ese helado, como ahora me sale más caro fabricarlo, voy a estar dispuesto a ofrecerlo a un precio mucho mayor. Por lo tanto, la oferta se desplaza hacia la izquierda. Entonces, en la situación de equilibrio entre comillas que había antes, que era el precio de 2, va a haber un exceso de demanda. ¿Por qué? Porque existe más demanda que oferta, porque la oferta disminuye, la cantidad ofrecida ha disminuido y por lo tanto hay un exceso de demanda. Eso va a hacer que, como vimos en el slide anterior, el precio aumente vía mayor oferta, mayor cantidad ofrecida y vía menor cantidad demandada debido a que el precio va subiendo. Para continuar su estudio de este tema, deben verificar si logramos los objetivos que nos trazamos al principio y también profundizar en estos temas con su libro de Mankiw o con cualquier otro video. Les recuerdo entonces que estas temáticas, a pesar de que no son de este ramo, son temáticas que vamos a ir profundizando a lo largo del tiempo en este ramo y que van a ser evaluadas y por lo tanto es su responsabilidad saberlas bien. Así que bueno, espero que les haya servido este video.